Muy buenas tardes y bienvenidos a su programa en Salud TV. Hoy es martes 11 de abril. Espero que usted que esté en casita esté bien, que no esté muy asustado, que esté guardando la calma y tomando todas las precauciones y pidiéndole a Dios con fe que este enjambre sísmico no nos traiga más complicaciones. Este día vamos a estar hablando del mal de Parkinson. Quiero comentarles que el día 11 de abril se celebra el Día Mundial del Parkinson, con el objetivo de generar conciencia de los síntomas y las necesidades que padecen las personas enfermas por este mal. Y este año coincide con los 200 años desde la primera descripción de la enfermedad realizada por el doctor James Parkinson. Alrededor de 160,000 personas en el mundo padecen esta enfermedad, de las cuales 30,000 están sin diagnosticar. Hoy en día se ha estigmatizado por la sociedad, ya que tienen que encasillarse en falsos estereotipos como la edad de aparición y los temblores como característica principal. La realidad es que no es una enfermedad exclusiva de personas mayores, aunque su aparición se presenta con más frecuencia después de los 50 años de edad. Este año la campaña se celebra en el lema Unidos contra el Parkinson. De eso vamos a estar hablando el día de hoy con nuestros invitados para que usted esté enterado y conozca todo lo relacionado acerca de esta enfermedad. Veamos la siguiente cápsula y al regreso les presento a nuestros invitados. La enfermedad de Parkinson es un trastorno degenerativo del sistema nervioso central que pertenece a un grupo de afecciones conocidas como trastornos del movimiento. Este padecimiento es degenerativo, es decir, que los síntomas empeoran con el tiempo. A medida que las neuronas en partes del cerebro se deterioran o mueren, se pueden empezar a notar problemas con el movimiento, temblores, rigidez en las extremidades o en el tronco, o problemas de equilibrio. Al volverse estos síntomas más pronunciados, las personas pueden tener la dificultad para caminar, hablar o completar otras tareas sencillas. Se desconoce la causa exacta de la enfermedad de Parkinson, aunque algunos casos son hereditarios. Y para conocer más de este tema, quédese con nosotros en Salud TV. Con nuestros especialistas estaremos hablando sobre este interesante tema. Acompáñenos. Bueno, y le vamos a dar la bienvenida a nuestros invitados. El primero de ellos, el doctor Edwin Martínez, nuestro médico fisiatra invitado el día de hoy. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes a todos los televidentes. Gracias nuevamente por la invitación en este tema muy interesante y muy bonito. Hoy en el Día Internacional de la Enfermedad de Parkinson. Le deseo un buen provecho a todos los televidentes y ojalá nos hagan preguntas por teléfono en este día. Muy bien, muchas gracias nuevamente por aceptar la invitación. También le damos la bienvenida a la licenciada Meredith Varías, psicóloga, quien nos acompaña este día. ¿Qué tal, licenciada? Bienvenida. Gracias, doctora. Igual, buenas tardes y buen provecho a todas las personas que ahorita están pues ya almorzando, y esperamos pues que este tema sea de mucho agrado, ¿verdad? Y conocimiento para aquellas personas que necesiten saber un poquito más acerca de la enfermedad de Parkinson. Bueno, y gracias a usted también por aceptar la invitación. Y por supuesto, le damos la bienvenida a nuestro amigo, el doctor Ricardo López Contreras, neurólogo. ¿Cómo está, doctor? Muchas gracias por la invitación y permitirnos esta valiosa oportunidad, ya que este año se conmemoran los 200 años de la primera descripción de la enfermedad de Parkinson. Además, también este año la Asociación de Parkinson de El Salvador cumple 20 años de su fundación y estamos también cumpliendo 2 años de haberse fundado el Grupo de Trabajo Centroamericano de Trastornos del Movimiento. Es un esfuerzo regional centroamericano por conocer un poco más la patología a nivel centroamericano. Bueno, gracias, doctor, nuevamente por haber aceptado venir a contarnos, a hablarnos tanto, a iluminarnos con sus conocimientos. Hablemos un poco de historia. Ya dijimos 200 años desde que lo describió el doctor James Parkinson. Cuéntenos un poco más. La enfermedad de Parkinson en realidad ya
se encuentra descrita en libros mucho más antiguos, pero la primera descripción clínica y médica, incluso hay un tratado que publicó el doctor James Parkinson en 1817 que se llama parálisis agitante. Él la denominó así porque él observaba en los pacientes que había una disminución al inicio de la mitad de los movimientos de la mitad del cuerpo con temblor, dando una aparente idea de que tenían una parálisis, y por eso le llamó parálisis agitante. Pero posteriormente otros médicos connotados de la época descartaron que se tratara de una parálisis verdadera, sino más bien era producto de los síntomas y signos que produce la enfermedad de Parkinson, que es la rigidez, la lentitud y la disminución de la amplitud de los movimientos que se dan en la enfermedad de Parkinson. Eso era lo que daba la apariencia en un inicio como que fuera una parálisis, y agitante porque había un temblor inicialmente a la mitad del cuerpo, pero que posteriormente se generaliza hacia los dos lados. Entonces, esa fue la descripción que hizo James Parkinson en aquella ocasión, donde describió el temblor característico en cuentamonedas, un temblor lento, como contando monedas, al reposo, que desaparece al mantener una postura, y al volver otra vez al reposo empieza a temblar nuevamente. Los movimientos son lentos y hay un poco de rigidez en rueda dentada al flexionar y extender pasivamente los miembros del paciente. Esos son los tres síntomas y signos cardinales importantes iniciales de la enfermedad de Parkinson. Pero a medida avanza la enfermedad, se agrega también la inestabilidad postural, es decir, trastornos del equilibrio, y estos son los 4 signos cardinales de la enfermedad de Parkinson. Muy bien, doctor. Ya dijimos anteriormente, siempre se había estereotipado que la edad de inicio, que esto era una enfermedad únicamente de personas mayores, dado que se presenta por lo general arriba de los 50. Pero contémosle a la población desde qué edades puede aparecer esta enfermedad. Sí, en realidad la enfermedad de Parkinson es una de las enfermedades neurodegenerativas que producen mayor discapacidad en adultos jóvenes y que todavía están en una edad productiva. Inicia alrededor entre los 40 y 50 años de edad, y a medida se avanza en edad, la frecuencia se hace mucho más alta. Pero también hay algunos casos de parkinsonismo juvenil que puede ser tan temprano como 20, 30 años de edad, y rara vez en la adolescencia. Pero cuando aparece un parkinsonismo en jóvenes, hay que pensar en otras patologías diferentes de la enfermedad de Parkinson. Entonces, no todo temblor significa que la persona va a tener enfermedad de Parkinson, y no todo parkinsonismo es enfermedad de Parkinson. Es decir, hay otras enfermedades que producen síntomas muy parecidos a la enfermedad de Parkinson sin serlo. Es decir, comparten ese trastorno de lentitud, a veces temblor y rigidez, que a eso se denomina parkinsonismo. La enfermedad de Parkinson puede haber algunos pacientes que tiemblen muy poco, o solo son más que todo rígidos y lentos, y estos usualmente terminan siendo en la evolución una enfermedad diferente a la enfermedad de Parkinson, como una enfermedad por cuerpos de Lewis, o una degeneración córtico-basal, o una parálisis supranuclear progresiva, que son otros de los parkinsonismos atípicos que se van a comportar de una manera un tanto diferente a la enfermedad de Parkinson, y esto, la evolución del paciente, nos va dando el diagnóstico diferencial en estos casos. Bueno, y de diagnósticos diferenciales también vamos a estar hablando un poco más cuando regresemos, pero antes quiero irme a una pausa cuando me recuerde usted. ¿Cuáles son los 4 signos cardinales? Temblor en reposo, lentitud, que se denomina bradicinesia o asinesia, la rigidez en rueda dentada, y más adelante se agregan los trastornos del equilibrio. Trastornos del equilibrio, la rigidez en rueda dentada, el temblor, que no es en reposo. Es en reposo. Es en reposo. Es en reposo. Fíjense bien que eso es importante porque es parte de la forma de diferenciarlo de otros trastornos. De otros trastornos, sí, correcto. Bueno, vámonos a una pausa comercial y al regreso continuamos hablando más sobre el mal de Parkinson.
Salud TV. Bueno, el cuidado comienza entre los profesionales en este campo, que pueden determinar cuál es la causa más grave, la menos grave, y de ahí pues creo dar los medicamentos necesarios. Eso es bien interesante, pero eso depende de la voluntad también, el interés de atacar este mal de alguna manera desde los profesionales que conocen de la medicina. Pues que siempre estén acompañadas de alguien y que anden siempre algún aviso para que por cualquier accidente que ellos tengan debido a su enfermedad puedan ser identificados o con quién, a qué personas avisar. Yo considero de que habría que apoyarle en ese sentido, ¿verdad? A movilizarlo, no sé, a llevarlo a la sala o tener un cuidado con esa persona. Con el cuidado especial que ellas se lo merecen. A las personas con Parkinson, bueno, deberían de tener una atención un poco más especial que el resto de la población, ¿verdad? Porque son personas que por su enfermedad ya no hacen algo que, digamos, ya no coordinan los movimientos. Entonces, por ejemplo, en el transporte público deberían haber asientos especiales, así como hay asientos para discapacitados, que son pocas las unidades que hoy en día las tienen, ¿verdad? Pero sí deberían de haber también asientos un poco más amplios para este tipo de personas, ¿verdad? Porque alguien lo va a incomodar que lo golpeen, digamos, involuntariamente. Bueno, muchísimas gracias a todas las personas que respondieron en el sondeo. Y fíjense que como toda enfermedad crónica necesita un abordaje multidisciplinario. Y en este bloque yo quiero que la licenciada Varillas nos hable un poco de la importancia del abordaje con psicología, no solo al paciente, sino también a su familia. Cuéntenos, licenciada. Sí, como no, realmente abordar un diagnóstico de este tipo es bastante complicado, no solo para el paciente que pierde su capacidad funcional, ¿verdad? Sino que también para el familiar que va a ir viendo cómo el paciente va a irse limitando de hacer muchas cosas que normalmente hacía, ¿verdad? Para abordar este diagnóstico, igual que cualquier otro, pues, pero es bien importante tomar en cuenta la estabilidad del cuidador, ¿verdad? El cuidador tiene un papel muy importante en esta enfermedad, porque a partir del diagnóstico, tiene que ir viendo ya las necesidades propias del paciente en sus funciones de la vida diaria, como el desplazarse, ¿verdad? Como aún el de vestirse, que no solo porque tenga el diagnóstico lo van a permitir que ya no se hagan estas actividades, sino que realmente tiene que el cuidador darle más tiempo, ¿vea? Proporcionarle más tiempo, comprenderle, ¿vea? Comprender su estado emocional, porque a veces el paciente con Parkinson, cuando no puede realizar alguna actividad que normalmente hace, como simplemente abotonarse un botón, ¿verdad? O ponerse su ropa, se frustra, ¿verdad? Entonces, al frustrarse, realmente vienen sentimientos ya emocionales que conllevan a otras situaciones, como depresión. Entonces, el abordaje va a incluir tanto al cuidador como toda la familia incluye poder abordar al paciente emocionalmente. Pero me imagino, licenciada, que primero es abordar, en este caso, o corríjame si estoy de lo contrario, abordar primero al paciente para que comprenda qué es lo que está pasando y luego a su familia, o primero a la familia, o es juntos de una vez. Fíjese que ahí depende, porque el paciente si consulta solito, si todavía lleva una independencia y está en un inicio temprano del diagnóstico, es un impacto bien fuerte para el paciente, pero tiene todo el derecho a saber su diagnóstico, ¿verdad? Entonces, si la capacidad del paciente está como para abordarlo personalmente, se le habla al paciente, se le indica, el médico ya le ha dado su diagnóstico, sabe cuáles son sus limitantes. Ahora el paciente no está excepto de decir no conozco la enfermedad, porque los medios pues influyen bastante para que conozcamos muchos criterios o síntomas, y el abordaje va a ser diferencial, o sea, no va a ser, puede ser en conjunto, puede ser independiente, ¿vea? Y pues en algún momento abordarlo como familia si vemos que el paciente entra en una depresión, ¿verdad? O en ese momento se pone mal, pues llamar a la familia para hacer una reunión familiar y explicarles. No, le pregunto esto porque como en todas las enfermedades crónicas existen ciertas fases, ¿no?, de un diagnóstico. Si no me equivoco, la negación creo que es la primera.
La otra es el pelearse, incluso pelearse con Dios, porque yo, Porque, ¿verdad? Me imagino yo que por eso tiene que trabajar también primero con él, para que poder aceptarlo, y luego con la familia para que también comprenda el hecho de que es, como el doctor dijo, es degenerativa y es progresiva. Progresiva, sí. Progresiva. Entonces tienen que ir entendiendo todos cómo se va a ir dando la sintomatología, las limitantes y cómo irlas abordando. Sí, de hecho, ¿verdad? Como yo les decía, el paciente, si es una persona totalmente independiente, está consciente de las limitantes que va a llevar. La negación es parte de un proceso de aceptación a la vez también, ¿verdad? El diagnóstico, pero sí se trabaja, tenemos esa fase de trabajar en el área emocional con el paciente. Tenemos que hacerlo. Muy bien, pero hablando de la discapacidad que se va a ir presentando en fases y cómo ir lidiando con esto, doctor García, cuéntanos la importancia de la rehabilitación temprana y Martínez, perdón, le cambié el apellido. La importancia de la rehabilitación temprana y cómo ir abordando la discapacidad. Bueno, como dijo el doctor, esta es una enfermedad degenerativa y hoy en día cada vez más se están diagnosticando más temprano. Se debe a que la especialidad en neurología va avanzando y va mejorando, y las subespecialidades más que todo hoy que están viendo alteraciones de temblor y movimiento. Hay personas muy jóvenes que llegan a veces solo con problemas en la mano. Incluso le llegan a uno con diagnósticos como túnel del carpo y viene siendo en realidad el inicio temprano de una enfermedad de Parkinson. Es importante saber que es una enfermedad degenerativa, por eso yo tomar más que hablar en rehabilitar a esta persona es ir abordando su discapacidad, porque al inicio la persona puede ser que solo tenga alteraciones motoras, de movimiento, más adelante movimientos finos en las manos, más adelante pueden haber alteraciones motoras posturales y que también estén afectando la marcha del paciente. Ahí van entrando en otras etapas. Más adelante comienzan a alterarse las funciones de la vida diaria. Por ejemplo, me decía un paciente hace como un mes que lo estaba viendo, mire doctor, para mí fue un logro volver a amarrarme los zapatos. Algo tan básico, tan sencillo que uno lo puede ver, es bien discapacitante para una persona no lograr amarrarse los zapatos o abotonarse, vestirse. Pueden haber alteraciones también para la deglución, puede haber saliveo, dificultad para comer, para hablar, y más adelante vamos a ver alteraciones cognitivas. Entonces uno engloba esos problemas discapacitantes en diferentes áreas. Primero las áreas motoras, que vamos a ver motoras finas y gruesas, las alteraciones para caminar, para pararse, para desplazarse. Entonces, mediante terapia física vamos a abordar esas alteraciones de la marcha, del movimiento y de los cambios posturales por medio de diferentes ejercicios. Lo importante aquí es mantener los arcos de movilidad, la elasticidad de los miembros, potencializar las actividades motoras que hace el paciente todavía, etc. Después van a ver las actividades ocupacionales, vestirse, bañarse, cambiarse de ropa, comer, etc. Y vamos a trabajar con terapia ocupacional esos aspectos. Luego los aspectos de deglución y el habla, que vamos a trabajar con los de terapia de lenguaje. Ahí ellos trabajan más que todo que la persona no solo es de comer y deglutir, sino que poder hasta tragar su propia saliva y que puede haber esos problemas. Luego los aspectos cognitivos. Aquí vamos a asistirnos mucho con los terapistas educacionales y con los psicólogos. Hacen pruebas de diferentes tipos, los psicólogos psicométricas, para ver cómo está su memoria, su cálculo, su raciocinio, etc. Y también el impacto que puede generar en la persona junto con su familia. Es importante para el familiar saber que las personas que tienen enfermedad de Parkinson, entre más las están presionando, peor se ponen. Por ejemplo, el familiar a veces se desespera y deseara que el paciente rápidamente camine, rápidamente se pusiera la camisa, etc. Y al presionarlo, lo que van a hacer es aumentar sus síntomas en muchas ocasiones. Entonces aquí hay que, como decía la licenciada, abordar también a la familia para que también ellos entiendan la enfermedad y en lo que está pasando el paciente, ¿verdad? Y hay que saber que estos pacientes van a tener un deterioro cognitivo, que a lo mejor su inteligencia incluso puede cambiar. Ahora bien, hay otras cosas que son importantes. Por ejemplo, los aditamentos que se ocupan para la marcha
tipo de andaderas, por ejemplo. La forma adecuada de utilizarlas no es como la de otros pacientes. Estos pacientes, por el tipo de problema postural en el cual se van arqueando su tronco hacia adelante, tienen que estar un poquito más altas. Los bastones que utilizan tienen que ser unos bastones que sean más sencillos de utilizar porque la coordinación disminuye en estos pacientes. Entonces es bien importante en eso. Y lo otro es ver los factores de las estructuras de nuestras casas donde va a habitar el paciente. Por ejemplo, no tiene que tener si va a tener alfombras, estas alfombras tienen que estar a la medida que no vaya a haber levantamiento de los bordes para que el paciente no se vaya a caer. Es importante saber que ellos caminan con pasos cortos, aumentan la base de sustentación, es decir, amplían sus piernas para poder tener un buen equilibrio y cualquier cosa, por muy pequeña que sea, los puede hacer caer. También, aunque parece bien chistoso, cuando son lugares muy amplios en el cual no hay ni paredes, digamos un campo abierto, les es difícil también caminar porque ellos no logran manejar bien las distancias, la forma visual de ver una distancia. Entonces es importante ir viendo eso. El acompañamiento de un familiar es, y disculpe que repita tanto la palabra importante, pero es sumamente importante para abordar la discapacidad en estos pacientes. Muy bien, entonces ahí podemos ir más o menos sacando la conclusión de todo lo que nos ha dicho el doctor Martínez de cada una de las áreas en las que se maneja rehabilitación. Hemos ido entendiendo cuáles van a ser la evolución de los síntomas, pero quiero que el doctor nos los diga ya como en un orden, cuál es la evolución normal de la enfermedad en sí, cuáles son los primeros síntomas, siempre se presenta de una forma típica o pueden algunos tener unos síntomas, unas limitantes y otras personas otras. Sí, los síntomas al inicio de la enfermedad son bastante discretos, a veces pasan desapercibidos por el mismo paciente y son los familiares que a veces notan que de vez en cuando tiene un pequeño temblor intermitente, ocasional y discreto, a veces de un dedo, 2 o 3 dedos de las manos, pero que luego este temblor se puede ir haciendo más constante y un poquito más intenso. También puede empezar cuando caminan, el braceo, casi no mueven el brazo afectado, tienden a arrastrar la pierna primero de un lado y los movimientos también se vuelven torpes y lentos. Esa es la primera etapa de la enfermedad. Luego se pasa a una segunda etapa en donde los síntomas de lentitud, temblor y rigidez van aumentando en la evolución y empieza a afectarse también el lado contralateral. Si al inicio se había afectado la mitad del cuerpo derecho, pues ahora ya se generaliza hacia los dos lados. Y también en la segunda etapa empieza a haber trastornos de la marcha, empiezan a caminar en pequeños pasos, arrastrando los pies y con una importante disminución del braceo y caminan prácticamente pegados hacia el cuerpo. También las expresiones faciales se vuelven inexpresivas, rígidas, puede haber salivación excesiva y dificultad para deglutir y eso hace que a veces tengan lo que se llama cialorrea, una salivación excesiva. Van teniendo también problemas para hacer algunas actividades de la vida diaria como abotonarse la camisa, vestirse, utilizar cubiertos y en una tercera etapa ya empieza a aparecer los trastornos del equilibrio y la ayuda que van a necesitar estos pacientes a esas alturas va a ser más importante por parte de un cuidador. En una cuarta etapa ya los síntomas se vuelven más importantes y a una quinta pues ya es una discapacidad total de los pacientes. Dejamos la cuarta y la quinta para los bloques posteriores. Ahorita vamos a una pausa, pero antes quiero que veamos un poco sobre el manejo odontológico en el paciente con la enfermedad de Parkinson, gracias al doctor José Córdoba, odontólogo. Ya volvemos. Muy buenas tardes amigos de Salud TV, les saluda José Córdoba, dentista odontólogo. Estaremos abordando el tema de la salud bucal en los pacientes con Parkinson. Las consideraciones clínicas que debemos de tomar en cuenta a la hora de realizar cualquier tratamiento dental en nuestro consultorio con nuestros pacientes con Parkinson deberían de ser las consideraciones siguientes. 1. Citas cortas. 2.
disminuir el estrés a la hora de nuestro consultorio, pero también tener la ayuda de la persona que ayuda en casa con nuestros pacientes. Eso va a disminuir el estrés para poder realizar cualquier tratamiento dental. Hacer ionómeros de vidrio, porque recuerden, tenemos una disminución de lo que es el flujo de saliva en nuestros pacientes. Tenemos que ayudarle con esos consejos, cómo utilizar el cepillo. Además de las citas cortas, hacer procedimientos o prótesis bien ajustadas para que ellos se sientan mucho más cómodos a la hora de realizar la masticación y los cuidados dentales que puedan tener también. Algo muy importante es que si los tratamientos dentales van a ser un poco más largos o más extensos, podemos recurrir a la sedación consciente y ahí vamos a garantizar una mejor atención a nuestros pacientes y devolverle esa salud bucal que tanto añoran. En nuestros pacientes con Parkinson debemos de recordar siempre usar entrenadores como hilo dental, un cepillo eléctrico y enjuagues que contengan una mayor cantidad de flúor. Soy José Córdoba, dentista para Salud TV. Nos vemos en la próxima. Estás viendo Salud TV. Buen provecho a usted que está almorzando. Gracias por permitirnos acompañarle mientras está tomando sus sagrados alimentos. Estoy bien acompañada acá en el set con el señor Juan Ignacio Vilanova, quien es un entrenador de Tai Chi y nos ha venido a hablar un poco sobre esta disciplina y los beneficios que puede tener para diferentes enfermedades, entre ellas la enfermedad de Parkinson. ¿Cómo está, señor Vilanova? Un gusto. Bienvenido. Muy bien, gracias y gracias por la invitación y buen provecho para los que yo envidio que ya están comiendo. A ver, cuéntenos un poco, ¿cuánto tiempo tiene usted de estarse dedicando a ser entrenador de Tai Chi y un poco de historia de en sí la disciplina? Bueno, yo tengo ya en marzo, cumplí 18 años de estar haciendo Tai Chi. Este es un arte marcial interno, mueve la energía y como tal, esto origina que sea beneficioso para cualquier tipo de enfermedad. Además también para mejorar la calidad de vida de cualquier practicante de este arte marcial. Me gusta recalcar que es un arte marcial porque dentro del arte, de la belleza de los movimientos, está también implícito un mejoramiento de la forma de vida. En nuestra escuela nosotros estamos preocupados por retomar la enseñanza tradicional del arte marcial, que es que no solamente el arte marcial es un deporte, sino que también nos ayuda a cambiar nuestra forma de vida, nos ayuda a ser mejores seres humanos. Nosotros somos parte de la Asociación Cultural Nueva Acrópolis a nivel mundial, tenemos presencia en cerca de unos, como Instituto Bodhidharma, 20 países en el mundo. Y en todos trabajamos este tipo de artes marciales para mejorar nuestra forma de vida. Me encanta, nos dice que es un arte marcial, pero además es interno y que nos ayuda a mover energía. Cuéntanos un poco en qué consiste y vemos acá unos videos que donde nos puede usted ir explicando los movimientos, de qué se trata. Fíjese que lo que a las personas más le molesta, de los que me han dicho, mira, Juan Ignacio, yo no hago Tai Chi porque es demasiado lento. Pero dentro de la lentitud de los movimientos está precisamente el beneficio interno que traen. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros, por estarnos moviendo, no entendemos lo que significa la cantidad de músculos, de tendones, de huesos que tenemos que ocupar para el movimiento. En los movimientos lentos, nosotros rescatamos, recuperamos ese sentir y conocer nuestro cuerpo. Nosotros al conocer nuestro cuerpo, conocemos también nuestras limitaciones, conocemos también hasta dónde podemos llegar. Este es uno de los beneficios que tienen los enfermos de Parkinson, ya que estamos tocando el tema, que lo principal que nosotros hacemos es ocupar el Tai Chi, pero para mejorar el ¿qué? Mejorarles el equilibrio, mejorarles la respiración, mejorarles la lentitud, ayudarles a que trabajen a controlar esa misma lentitud. A controlar esa lentitud, a que la utilicen en beneficio de ellos. Y finalmente a moverse. Yo les exijo
les insisto en que en cada hora por lo menos 10 minutos tienen que moverse, no estar estáticos todo el tiempo. Y eso ha resultado en beneficio para un montón de ellos. Bueno, entonces, ¿cómo ustedes sugieren que se haga cada hora? Esto es que cualquier persona que empiece a practicar Tai Chi puede hacerlo durante todo el día, 10 minutos. Totalmente, ¿Sí? totalmente. A Aunque ver. hay ciertos movimientos, por ejemplo, el que más les gusta a mis alumnos lo podemos hacer así sentado, Ajá. que ellos le han puesto la melcocha, porque es un movimiento con los brazos que los abren y los cierran. Como si Los tuviese abren una melcocha. Como que estuvieran haciendo una melcocha. Inclinado, para el otro lado, arriba y abajo. Y este mismo movimiento les trabaja todo el cuerpo y a ellos les fascina estarlos haciendo todo el día este movimiento. Muy bien, pero esto va acompañado, como usted mencionó, de un control de la respiración y de la velocidad, porque entiendo que Sí. en este momento usted lo hizo bastante rápido. Sí, sí, está totalmente la lentitud y la respiración. Nosotros acostumbramos a decirles, miren, respire 4-2-4-2. ¿Qué ¿Cómo quiere así? decir? 4 para inhalar, 2 para retener, 4 para exhalar, 2 para retener. A ver, enséñeme usted ahí, hágalo usted así, porque para que la gente que está en casita pueda ver. Entonces, los que están viéndome, cuenten 4-2-4-2 y mírenme mi abdomen, que aquí es donde se me va a ver la respiración. Comienzo. Inhala y en su mente está contando 4, 2, o sea, hasta 4 y 2. Saca todo el aire. Eso. Con esto yo me garantizo que en un minuto yo hago 5 ciclos respiratorios completos. O sea, 4-2-4-2 son 12 segundos, 60 son 5 ciclos. Entonces, con esta respiración yo le ayudo a mi cuerpo a relajarse. Y en a el caso tranquilizar. para coordinar el paciente, el de la melcocha, por ejemplo, que usted nos está enseñando. Ahí estamos. ¿En qué momento inhala? Inhalo al abrir, retengo, exhalo al cerrar. Entonces la velocidad sería, Como manera de ir expandiendo completamente sus pulmones y, y de ir mejorar la llenando. capacidad respiratoria, me ayuda para un montón de cosas. Y de esta forma también está, me imagino, bueno, en la manera en la que usted extiende los brazos, está también enderezando la columna. Enderezando la columna. Si Mejorando ustedes, se la fijan, si postura. ustedes se fijan, automáticamente cuando voy a, ya me tengo que enderezar, ya no puedo seguir con la misma Y posición. luego, ¿hasta dónde va a abrir? Pregunto por los arcos de movimiento para el paciente con Parkinson, por ejemplo. Y va a llegar hasta el centro. Y luego lo vi que estaba haciéndolo arriba y abajo también. Ajá. Inclinado, de esta forma. Un movimiento que incluso lleva, bueno, ya vamos a hablar con el doctor Martínez, nos puede también decir, también se obtiene mucho beneficio también en las muñecas y todo en estos movimientos, ¿sí? Sí. Bueno, una de las cosas importantes del Tai Chi en realidad es que en los pacientes con Parkinson el movimiento no tiene que ser un movimiento automático. Tiene que ser un movimiento realmente que lo tiene que pensar la persona. De hecho, hay unas técnicas en fisioterapia en que el paciente primero le explican qué movimiento va a hacer. No que se ponga alguien a moverse enfrente, sino que decirle, primero vamos a hacer tal movimiento, después vamos a pasar a esto y vamos a pasar a esto otro. Eso es un movimiento consciente. Entonces, se asemeja mucho al Tai Chi. Lo otro importante es la respiración. En realidad, nosotros ocupamos también esas técnicas de respiración para que el paciente se concentre y aparte mejore su oxigenación muscular, que nos ayuda a nosotros a tener un buen fortalecimiento. Y lo más importante, y que también lo maneja mucho el Tai Chi, que son movimientos lentos. Entre más lentos son, el cerebro prácticamente se desarrolla mejor ese movimiento. Si los hacemos muy rápidos, aparte que se vuelven desorganizados, el cerebro no los logra captar. Entonces, entre más lentos los hacen, es mucho mejor. Por eso yo también recomiendo mucho estos ejercicios de Tai Chi para muchas enfermedades, en especial en esta enfermedad de Parkinson. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado. ¿A dónde lo pueden buscar, licenciado? En cualquier lugar donde sea Asociación Cultural Nueva Acrópolis, ahí tenemos presencia, damos clases abiertamente. Y mi teléfono por cualquier cosa, 7993-8853. Muchísimas gracias por habernos acompañado y habernos mostrado, tanto a nosotros acá en el set como a todas las personas que están en casa, que existe una arte marcial, una disciplina que usted puede ejercitarse, que le puede servir no solo a los enfermos de Parkinson, sino a todas aquellas personas con enfermedades crónicas que quieran verse beneficiadas de algo que además beneficia el interior, porque lo ayuda también a mover la energía interior. Y un comentario final, la importancia de lo que dijo el doctor en el sentido de que el Tai Chi nos vuelve conscientes de nuestro movimiento.
realizamos lo que significa movernos, dejamos de funcionar en automático. Excelente. Bueno, muchísimas gracias nuevamente. Vámonos a una pausa comercial y volvemos con más de Salud TV. Estás viendo Salud TV. Continuamos con nuestro programa, estamos hablando de la enfermedad de Parkinson, que justamente hoy se cumplen los 200 años desde que fue la primera vez descrito por el doctor James Parkinson. A ver, hablemos un poquito de las etapas que nos hacían falta y vamos dando ya tratamiento y el manejo al mismo tiempo, psicología y rehabilitación. Sí, la enfermedad va progresando en la intensidad de los síntomas y también progresando la discapacidad para realizar actividades de la vida diaria, necesitando de una manera progresiva que un familiar o un cuidador le asista para realizar estas actividades. Sin embargo, hay un tratamiento sintomático para estas personas y en las primeras etapas de la enfermedad prácticamente podemos borrar totalmente los síntomas durante un periodo de tiempo que puede ir de 2, 3 o 5 años, pero a medida avanza la enfermedad, el manejo se vuelve más difícil debido a la evolución de la neurodegeneración a nivel del cerebro y ya los medicamentos ya no son tan eficientes como al principio. Y empiezan a aparecer también otras alteraciones como disquinesias, o sea, otros movimientos asociados de excesos de movimiento, a veces de las manos, de los pies, que a veces se vuelven igual de discapacitantes como los mismos síntomas de la enfermedad de Parkinson. Entonces hay que hacer cambios finos de los medicamentos, combinación de medicamentos, para tratar de mantener al paciente lo más estable posible. Pero en las primeras etapas de la enfermedad, el paciente puede volver a ser funcional y desenvolverse de manera independiente en sus actividades de la vida diaria. Por eso es importante que desde que hacemos el diagnóstico, además de establecer un tratamiento sintomático, se inicia también un proceso de rehabilitación con la idea de fortalecer las funciones que aún tiene intactas y de rehabilitar aquellas que ha ido perdiendo en la evolución de la enfermedad, independientemente del estadio en el que se encuentre. Muy interesante esto, porque entonces es enseñarle al paciente prácticamente, fortalecerle al paciente lo que todavía está funcionando bien, y esto me parece que también nos funciona en psicología, licenciada, también cómo vamos abordando al paciente, haciendo énfasis en lo que está funcionando bien, para que no se enfoque tanto en lo que le está discapacitando. Sí, a la par del acompañamiento psicológico, que es algo como perenne, que aunque el paciente esté estable, siempre se tiene que ir como retomando esa parte de salud mental. Lo que decía el doctor Martínez es bien importante porque las funciones cognitivas del paciente se van deteriorando. Y cuando el paciente es funcional, insisto, porque cuando el paciente es funcional es cuando más esta situación crea alguna frustración. Entonces, en el tratamiento no farmacológico podemos realmente evaluamos al paciente, hacemos una evaluación neuropsicológica, ¿verdad? Para ver cómo están esas funciones cognitivas, vea ya que las áreas visoespaciales, reconocimiento de lugares, reconocimiento de caras, la memoria, la capacidad de razonar, de organizar, de planear, son las que este paciente va limitando, ¿verdad? Estas áreas se van también como reforzando, ¿verdad? Vemos cuáles son las áreas que están más alteradas porque cada paciente va a ser diferente, ¿verdad? Y damos una serie de talleres o estimulación cognitiva para que estas áreas se vayan pues enlenteciendo el proceso de un avance que pueda tener, ¿verdad? ¿Y de qué forma se hacen estas estimulaciones? ¿Cómo son? ¿Qué técnicas son? Sí, prácticamente son talleres de estimulación cognitiva donde realizan muchas técnicas para mejorar la atención, ejercicios de atención, ejercicios de memorización, ejercicios visoespaciales, ¿verdad? Por ejemplo, por decir algo, en los ejercicios de atención están la sopa de letras, buscar diferencias, ¿verdad? En los ejercicios de planeación, darle una tarea que la organice, porque la planeación y la organización
pueden verse muy limitadas. Entonces, hay una serie de ejercicios, ¿verdad? Para mejorar atención, memoria, capacidades visoespaciales, ¿verdad? Que son las que el paciente va perdiendo, pero que si las estimula, vea, las puede ir enlenteciendo este proceso de ir desmejorando, ¿verdad? La verdad es que es complicado, pienso yo, pues porque muchas veces puede ser el paciente generalmente puede estar en la mejor etapa productiva de su vida y es quien mantiene económicamente hablando el sostén de su familia. Por lo tanto, esto va a ir generando, además de la discapacidad física, de la pérdida de sus áreas cognitivas, también la ansiedad, la depresión, a lo que esto puede llevar el sentirse que no puede sacar adelante a su familia. ¿Verdad? De hecho, ¿verdad? Como decía, la salud mental va a ir en el proceso de acompañamiento siempre. Que aunque el paciente nosotros lo veamos estable siempre tenemos que retomar esa área de salud mental, ver cómo está su estado de ánimo. Vea, ya que la apatía también es una de las características del Parkinson. Vea, se vuelve muy apático y eso hay que reforzarlo. ¿Pero se volverán apáticos aparentemente o en realidad se vuelven apáticos? Es por un proceso de neuroquímico, vea que esto influye allí. Exacto, pero por eso le digo, porque puede tener realmente la fase sin movimiento, pero ¿en verdad estará apático a la situación o solamente parece estarlo? Bueno, vámonos a una pausa y al regreso venimos a hablar más de rehabilitación física también en el paciente con enfermedad de Parkinson. Estás viendo Salud TV. Bueno amigos, en este momento tengo la enorme gratitud de encontrarme con el ingeniero Antonio Contreras, el presidente de la Asociación Salvadoreña de Parkinson, APAES, ¿verdad, ingeniero? Ingeniero, muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por recibirnos. Yo quisiera que me contara, ingeniero, cómo nace la asociación. ¿Cómo nace? Cuénteme, por favor. Bueno, la asociación nació por una necesidad que detectamos cuando nos diagnosticaron Parkinson. Es una enfermedad muy difícil de soportar. Y empezamos a darnos cuenta que la gente la desconocía, lo cual era bien importante conocerla para poderla convivir con ella. ¿Qué recomendación le da a estas personas que tienen un familiar o que están padeciendo eso? Y por ahí también escuchaba lo del ejercicio, lo del Tai Chi. Quisiera que me contara un poquito sobre esas dos cosas. Esa recomendación y ese ejercicio tan bonito que están haciendo ustedes. Muy bien. Voy a empezar dándole el lugar de contacto con la asociación. Tenemos dos teléfonos, el 2264-4072 y el 2273-0177. Ahí nos pueden llamar para que les demos los detalles. Y puede asistir el día que quiera, cuando tengamos la reunión. Con relación a la enfermedad. La enfermedad requiere de tres cosas principales, que es el tratamiento, la psiquiatría y el ejercicio. Sin esa pata de 3 meses, usted no se mantiene en pie. Es muy importante. Con el Tai Chi. El Tai Chi es un arte de concentración de energía en el organismo de uno, generándolas uno mismo. Y este arte hace poco se empezó a tratar. Es un arte marcial, porque se parece al karate en lentitud, ¿verdad? Y nosotros estamos recibiendo clases de Tai Chi en el Seguro Social. Es gratuito, puede asistir todos los lunes de 2 a 3 de la tarde. Y yo tengo 5 años de estar recibiendo y cuando no voy a Tai Chi me siento mal. Sí, me hace mucha falta. Ingeniero, bueno, yo le agradezco mucho. No quiero dejar de mencionar que esta es una asociación sin fines de lucro, completamente gratuita, y eso es importante destacarlo. Ingeniero, yo me quiero quedar recibiendo un poquito de clase de Tai Chi con usted. Quiero que me enseñe un poquito, así que, amigos de Salud TV, yo los dejo porque voy a aprender a hacer un poquito de Tai Chi. Ingeniero, le doy las gracias por la entrevista. Es un gusto. Mucho gusto. Continuamos. Muchísimas gracias, Iván, y muchas gracias al ingeniero Contreras por esta entrevista y porque mire, qué bonito, vemos nuevamente cómo
gente que ha podido salir adelante, que él está en la lucha. Ya son varios años los que él tiene para hacer la enfermedad y sin embargo ahí está frente a la asociación. Bueno, continuamos nosotros acá en el set hablando un poco de lo que el ingeniero Contreras mencionó como los 3 pilares. Él dijo el medicamento, el ejercicio físico, rehabilitación y por supuesto el área de psicología. Y quisiera que para eso el doctor Martínez nos dé como ya su conclusión y mensaje final para la población. Sí, puntualizando, es importante saber algo. Los ejercicios terapéuticos, cualquiera que sean, no sustituyen a los tratamientos farmacológicos. Van acompañados ambos, ¿verdad? Y hay que saber que no todos los medicamentos le van a servir para lo mismo al paciente. Algunos medicamentos le sirven a uno y otros a otro. Entonces no quiere decir de que al ir a terapia física, por ejemplo, vamos a dejar de tomar los medicamentos. No. Lo otro es que mantener la terapia es para ayudarnos a potencializar las funciones, como ya lo había dicho el doctor Contreras. Y lo tercero es cómo vamos a afrontar esa discapacidad. Es importante conocer la enfermedad, no solo el paciente, sino que los familiares y el entorno de su comunidad. Yo recuerdo, y voy a hacer una anécdota rápido, que cuando yo estaba pequeño, en la casa llegaba a vender un señor periódico, y era una persona que tenía mal de Parkinson. Y casi todo el mundo le daba miedo porque él era bien serio y no hablaba, y decían que era bien enojado. Pero no, era la apatía de la enfermedad. Si yo en ese tiempo hubiera sabido que era una enfermedad de Parkinson, no le hubiera tenido miedo ni nada, ¿verdad? Yo hubiera comprado simplemente el periódico sin ningún problema. Entonces es importante para que la persona pueda afrontar esa enfermedad, que también la sociedad conozca y entienda esta enfermedad. Bueno, y eso es lo que persigue nuestro programa, también el educar a la población para que todos aprendan y cada día estemos más enterados de lo que sucede, de los diferentes tipos de enfermedades. Licenciada Varías, ¿qué recomendaciones le vamos a dar a nuestra gente que nos está viendo? Bueno, es siempre, pues a los que tengan algún familiar con la enfermedad de Alzheimer, pues mantenerse integrado, mantenerse integrado, ¿verdad? En el área de salud mental, en terapias psicoterapéuticos de grupo, familiar, ¿verdad? Que esto es la base. Yo creo que es la base en el tratamiento no farmacológico para que la familia comprenda y emocionalmente, pues el paciente con Parkinson se sienta apoyado por su familiar. Eso es de vital importancia, el apoyo en la familia, pero para poder apoyar tienen que tener el conocimiento todos de ella. Vamos a ver, doctor. Una de las funciones que ha cumplido 20 años ya la Asociación Parkinson de El Salvador es sensibilizar, informar a la población y dar apoyo a las personas que adolecen de la enfermedad de Parkinson, sus familiares y cuidadores. Y uno de los objetivos también es anualmente, conmemorando el Día Mundial del Parkinson, hacemos un simposio nacional de Parkinson que este año será el próximo 29 de abril en el Hotel Real Intercontinental de 7 de la mañana a 1 de la tarde. Están todos invitados a asistir a este simposio que va dirigido a familiares, pacientes y personal en salud. Vamos a hablar de una manera sencilla y práctica para que todas las personas y la comunidad de El Salvador conozcan más sobre la enfermedad de Parkinson. Recuérdenos la fecha y el lugar, doctor. El próximo sábado 29 de abril en el Hotel Real Intercontinental de 7 de la mañana a 1 de la tarde. El costo será de $15 nada más y con derecho al refrigerio y papelería. ¿Hay necesidad de inscribirse previo? En la página de Facebook de la Asociación Parkinson de El Salvador, o el día del evento estarán disponibles también las tarjetas a la venta. Muy bien. Vamos a ver, solo una última pregunta. Doctor Martínez, ¿cada cuánto tiempo tiene que hacer terapia física a un paciente con Parkinson? Bueno, lo ideal es que sean 2 veces al día, ¿verdad? Pero como decía, el entrenador de Tai Chi tiene que estar prácticamente lo más posible en movimiento para que esas articulaciones, esa función y esa coordinación se mantengan lo más que se pueda. Muy bien, entonces ya lo escucharon, usted que está en casita, si conoce a alguien con enfermedad de Parkinson, ya escuchó los 3 pilares básicos, que serían ¿qué? Sus medicamentos, la terapia psicológica o psiquiátrica y por supuesto la rehabilitación y el ejercicio que debe ser constante. No me queda más que agradecerles a nuestros invitados. Gracias, doctor, ¿verdad? Muy gusto para, como siempre, tenerlo por acá, licenciada doctor Martínez. Gracias también al señor Vilanova que vino a enseñarnos Tai Chi, a Iván y al ingeniero Contreras. Pero por supuesto gracias a ustedes, porque sin ustedes no habría Salud TV.
Por hoy les deseo que tengan una linda tarde de martes y mañana nos vemos con otro tema especial para ustedes en Salud TV. Que Dios los bendiga. La enfermedad de Parkinson puede ser difícil, pero no imposible de afrontar. Es por eso que te damos los siguientes consejos. Acomoda tu hogar. El paciente de Parkinson debe acceder con facilidad a cualquier lugar de casa. Es aconsejable instalar los suelos pulidos. Ayúdalo a comer si es necesario. Muchas veces tienen dificultades de llevarse los alimentos a la boca. Utiliza vasos y platos con pesos ligeros para evitar que se rompan. Préstale atención, especialmente cuando quieran comunicarte algo, pues realizan un esfuerzo extra para hacerlo con claridad. Recuerda que si padeces de síntomas relacionados con la enfermedad de Parkinson, debes consultar con un médico especialista.